Cordial saludo, estimados doctores y compañeros. Mi nombre es Jorge Eliezer Cortés, del grupo 100-413-84. A continuación vamos a realizar el desarrollo del ejercicio 5, explicación de video número 2, estudiante número 2, de la unidad 3, teorema de conservación. Preguntas orientadoras. ¿Cuál es la diferencia entre choque elástico e inelástico desde el punto de vista conceptual y matemático? Respuesta. En el choque elástico la energía total del sistema se conserva, en el choque inelástico la energía total del sistema no se conserva. ¿Cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Entonces, la expresión matemática que expresa la conservación de la cantidad de movimiento es momento de la partícula 1 inicial más momento de la partícula 2 inicial va a ser igual al momento de la partícula 1 final más el momento de la partícula 2 final. ¿Cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisiones bidimensional? El sistema de referencia más apropiado para este estudio es que las partículas se deben encontrar en dos dimensiones teniendo como referencia puntos diferentes tanto en el eje X como en el eje Y. Enunciado del ejercicio. Un crucero de 226 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia Isla de San Andrés a una velocidad de 40.0 metros sobre segundos. En la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 491 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 34.0 metros sobre segundos, colisionando perpendicularmente de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo θ como se muestra en la imagen. A partir de la anterior información determine la dirección de los barcos después de la colisión, represente el paso a paso de cómo obtiene esa dirección. Entonces, primero hacemos una representación gráfica de la dirección donde van los barcos y el ángulo después de la colisión, para identificar qué barco se mueve en sentidos, colocándonos en un plano cartesiano en el eje X y en el eje Y. Sacamos los datos del problema, donde nos dice que la masa 1 y velocidad 1 sería igual a los valores que nos dan del crucero. La masa 2 y la velocidad 2 serían igual al barco mercante. Por lo tanto, la masa 1 es igual a 226 toneladas. Convertimos esto a kilogramos y nos da 22.600. La velocidad 1 sería de 40.0 metros sobre segundos. La masa 2, 491 toneladas. Convertimos este valor también a kilogramos. Nos da 49.100 kilogramos y la velocidad 2 es igual a 34.0 metros sobre segundos. Utilizamos la función de la conservación del momento, donde el momento total inicial es igual al momento total final. Por lo tanto, el momento total de la partícula 1 en X más el momento total de la partícula 2 inicial en X va a ser igual al momento de la partícula 1 final en X más el momento de la partícula 2 final en X. Y como es en dos dimensiones, debemos de hallar el mismo componente en el eje Y. El momento de la partícula 1 inicial en Y más el momento de la partícula 2 inicial en Y es igual al momento de la partícula 1 final en Y más el momento de la partícula 2 final en Y. Deducimos del problema que como el crucero de masa 1 se desplaza por el eje X, entonces determinamos que masa 1 por velocidad 1 en X más masa 2 por velocidad 2 en X es igual a masa 1 por velocidad 1 final en X más masa 2 por velocidad final en X. Como no hay un movimiento, no hay un desplazamiento en el eje X, por lo tanto la masa 2 va a ser igual a 0.
Entonces, como los barcos quedan unidos, la velocidad final es la misma. Entonces, hacemos un factor común. Masa 1 por velocidad 1 inicial en x va a ser igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final en x. Vamos a despejar velocidad, por lo tanto nos queda masa 1 por velocidad 1 inicial en x. Esto que está multiplicando pasa a ir masa 1 más masa 2 igual a la velocidad final. Reemplazamos los valores. De acuerdo al problema, masa 1 va a ser igual a 22.600 por la velocidad inicial de 1 en x, que es 40.0, dividido por la masa 1, 22.600, más la masa 2, que es 49.100. Realizamos operaciones y nos dice que la velocidad final en x de los dos barcos es de 12.61 metros sobre segundos. Ahora planteamos la función para hallar la velocidad final en el eje y. Entonces el momento inicial de la partícula en y más el momento inicial de la partícula 2 inicial en y es igual al momento inicial de la partícula 1 final en y más el momento inicial de la partícula 2 final en y. Esta ecuación nos dice que masa 1 por velocidad 1 inicial en y más masa 2 por velocidad 2 inicial en y es igual a masa 1 por velocidad 1 final en y más masa 2 por velocidad 2 final en y. Como el barco se desplaza inicialmente en el eje y, entonces determinamos que la masa 1 por la velocidad 1 en y es igual a 0. Despejamos. Masa 2 por velocidad 2 inicial en y va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 final en y más masa 2 por velocidad final en 2 en y. Factorizo, y porque los barcos quedan unidos, la velocidad es igual, y nos queda velocidad final en y es igual a masa 2 por velocidad 2 inicial en y sobre masa 1 más masa 1. Reemplazo los valores con respecto a la masa 2, 49.100 por 34.0 la velocidad sobre la masa 1, 22.600 más la masa 2, 49.100. Realizo operación y nos da que la velocidad final en y es de 23.28 metros sobre segundos. Para hallar el ángulo, conocemos que tangente a la menos 1 del ángulo va a ser igual a la velocidad al cuadrado final en y sobre la velocidad 2 final en y dividido entre la velocidad 2 final en x. Despejo el ángulo y hallo la tangente a la menos 1 de las velocidades encontradas, reemplazo los valores, por lo tanto me queda que el ángulo va a ser igual a 61.0 grados. La magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión presenta el paso a paso cómo se obtiene la velocidad. Vamos a hallar la magnitud. Entonces sabemos que la magnitud se halla sacando la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado final en x más de la velocidad al cuadrado final en y, que fueron los valores que encontramos inicialmente. Reemplazo los valores, 12.61 al cuadrado más 23.28 al cuadrado, le saco raíz y nos da que la magnitud de las velocidades es de 26.47 metros sobre segundos al cuadrado. Representa en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión del origen del plano, es decir, el punto 0.0. Nuestra representación gráfica nos dice que la masa 2, el barco, va en esta dirección, la masa 1, el otro barco va en esta dirección, este es el punto A, 0.0 es el punto de colisión, y el ángulo hacia donde salen desplazados los barcos después del choque. Muchas gracias, esa sería la explicación del ejercicio correspondiente.